Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el momento en que perdería a mi hijo para siempre. Era la boda de Tomás, mi único hijo. Llevaba meses pagando cada detalle del evento. El salón de lujo con vista al mar, las flores importadas, el banquete para 200 invitados, la orquesta, el fotógrafo premiado. Todo lo que su prometida Valentina había soñado. Todo lo que yo con mis ahorros de 30 años como electricista había guardado para este momento. Recuerdo que estaba parado frente al espejo de mi habitación del hotel ajustándome la corbata. Mis manos temblaban un poco. No de nervios, sino de emoción. Iba a entregarle a mi hijo en matrimonio. Iba a verlo feliz. Iba a cumplir la promesa que le hice a Clara, mi esposa, antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Clara, mi amor, si tan solo hubieras estado aquí para ver esto. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Bajé al salón principal del hotel donde se celebraría la ceremonia. Los invitados ya comenzaban a llegar. Saludé a algunos familiares, estreché manos, recibí felicitaciones. Todos me decían lo mismo. Debe estar muy orgulloso, don Roberto. Y lo estaba. O al menos eso creía. Faltaban 30 minutos para la ceremonia, cuando recibí un mensaje de Valentina. Don Roberto, necesito hablar con usted urgente. Suite 302. Mi corazón se aceleró. Pensé que algo había salido mal, que tal vez se había roto el vestido o había algún problema con las flores. Subí corriendo las escaleras sin esperar el ascensor. Toqué la puerta de la suite. La que abrió no fue Valentina, fue su madre Estela. Una mujer alta de mirada fría, vestida con un traje color crema que probablemente costaba más que mi auto. Me miró de arriba a abajo como si acabara de pisar algo desagradable en la calle. Detrás de ella ya estaba Valentina con su vestido de novia perfecto, maquillada como una princesa. Pero su expresión no era la de una novia nerviosa. Era la de alguien que estaba a punto de dar una orden. Entré a la suite. No me ofrecieron asiento. Valentina carraspeó. Me miró directamente a los ojos. Y entonces dijo las palabras que me congelaron el alma. Don Roberto, hemos estado hablando con Tomás. Y bueno, la verdad es que su presencia en la mesa principal nos incomoda un poco. ¿Usted entiende, verdad? Es que muchos de nuestros invitados son gente muy importante. Empresarios políticos. Y pues usted, con su trabajo de electricista y todo eso, no encaja muy bien con la imagen que queremos proyectar. Silencio. Un silencio tan pesado que sentí que el aire de la habitación se había vuelto de plomo. Así que, continuó Valentina con una sonrisa que intentaba ser amable, pero que era puro veneno. Pensamos que sería mejor si usted se sienta en una mesa al fondo, con los tíos lejanos. Así todos estaremos más cómodos. ¿Está bien? Me quedé ahí parado. Las piernas no me respondían. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Mi hijo sabía esto. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 65 años. Y durante toda mi vida creí que había construido algo que valía la pena, una familia. Nací en un pueblo pequeño de Andalucía. Mi padre era jornalero. Mi madre cosía ropa para ayudar con los gastos. Éramos pobres, sí, pero teníamos dignidad, ¿ya? Y amor. Mucho amor. Cuando cumplí 18 años, me vine a Madrid con 30 euros en el bolsillo y una mochila con 2 mudas de ropa. Encontré trabajo como ayudante de electricista. Dormía en una pensión donde compartía habitación con otros 3 hombres. Pero no me quejaba, trabajaba duro, aprendía, ahorraba cada céntimo. Conocí a Clara en una panadería. Ella era la cajera. Yo entraba todos los días a comprar el pan más barato, pero en realidad iba a verla sonreír. Nos casamos al año. Fue una boda sencilla en una iglesia pequeña, pero fue la más hermosa del mundo porque nos amábamos. Cuando nació Tomás, yo lloré como un niño. Clara me lo puso en los brazos y me dijo, Roberto, este niño va a ser grande, vaya a estudiar, va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Y así fue. Nos sacrificamos. Clara trabajaba de día limpiando casas. Yo trabajaba de noche haciendo instalaciones eléctricas. Apenas nos veíamos. Pero era por Tomás.
Todo era por él. Le pagamos la mejor escuela privada que pudimos costear. Uniformes, libros, excursiones. Nunca le faltó nada. Cuando tenía que hacer un proyecto, yo me desvelaba ayudándole. Cuando tenía partido de fútbol, yo estaba ahí gritando desde la tribuna. Tomás entró a la universidad. Estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Consiguió un trabajo en una empresa de consultoría. Empezó a ganar bien. Se compró un auto nuevo. Se mudó a un apartamento en el centro. Y yo estaba feliz porque mi hijo había logrado lo que Clara y yo soñamos. Pero entonces Clara se enfermó. Cáncer de páncreas. Los doctores dijeron que era agresivo, que le quedaban meses, tal vez semanas. Vendí mi camioneta de trabajo para pagar los tratamientos. Pedí préstamos. Me endeudé hasta el cuello. Pero no me importaba. Era Clara, mi Clara. Tomás vino al hospital unas 3 veces en 6 meses. Siempre tenía reuniones importantes, proyectos urgentes, cenas de negocios. La última noche, Clara me tomó la mano. Sus ojos estaban cansados, pero aún brillaban con ese amor que me había dado durante 35 años. Roberto, me susurró, prométeme que cuidarás a Tomás, que estarás ahí para él, que lo verás casarse, que conocerás a tus nietos. Te lo prometo, mi amor. Y entonces cerró los ojos. Tomás llegó 2 horas después de que ella murió. Dijo que había estado en una presentación importante que no podía cancelar. Pasaron 3 años. Tomás conoció a Valentina en una de esas fiestas de la empresa. Ella era hija de un empresario exitoso. Venía de familia con dinero. Estudiaba en universidades caras en el extranjero. Era hermosa, sofisticada y claramente de otro mundo. Cuando Tomás me la presentó, ella apenas me miró. Me dio la mano como si estuviera tocando algo sucio. Pero yo sonreí, porque mi hijo estaba enamorado. O al menos eso parecía. Al año Tomás me llamó. Papá, voy a casarme. Quiero que seas mi padrino. Lloré. Lloré porque Clara no estaba ahí para ver ese momento. Pero también lloré de alegría. Mi hijo iba a formar su propia familia. ¿Cuánto cuesta la boda, hijo? Papá, no te preocupes por eso. No, yo pago la boda. Es mi regalo para ti. Tu madre hubiera querido esto. Tomás dudó, pero finalmente aceptó. Durante 6 meses trabajé doble turno. Acepté cada trabajo extra que me ofrecían. Fines de semana, feriados, madrugadas. No importaba. Era para la boda de mi hijo. Era para cumplir la promesa que le hice a Clara. Guardé 55,000 euros. Era todo lo que tenía. Todos mis ahorros. El dinero que había guardado para mi vejez. Para mi retiro. Para las emergencias. Pero no me importó. Porque era para Tomás. Era para ver a mi hijo feliz el día de su boda. O eso creía yo. La mañana de la boda comenzó con un cielo azul perfecto. Uno de esos días donde el sol brilla suave sobre el Mediterráneo y la brisa huele a sal y flores de naranjo. Era sábado 17 de junio, una fecha que había marcado en mi calendario con rojo hace meses. Una fecha que creí sería la más feliz de mi vida. Me levanté a las 6 de la mañana en mi pequeña habitación del hotel. No pude dormir mucho. La emoción me tenía despierto. Me duché con cuidado, me afeité despacio frente al espejo. Miré mis manos. Manos ásperas con callos de tantos años trabajando con cables y herramientas. Manos que habían construido instalaciones eléctricas en cientos de edificios. Manos que habían cargado a mi hijo cuando era bebé. Me puse el traje nuevo que había comprado especialmente para esta ocasión. Un traje azul marino sobrio pero elegante. La camisa blanca que Clara me hubiera escogido. La corbata de seda que encontré en una tienda del centro, pensando en que ella aprobaría el color. Me miré al espejo completo de la habitación. Clara, susurré al reflejo, hoy nuestro hijo se casa. Ojalá estuvieras aquí. Bajé al restaurante del hotel para desayunar. El lugar estaba decorado con flores blancas y doradas. Ya había algunos invitados tomando café. Me senté solo en una mesa junto a la ventana. Pedí café con leche y tostadas, pero apenas pude comer. El estómago me daba vueltas. No era nerviosismo, era felicidad anticipada.
Miré mi teléfono. Tenía un mensaje de Tomás de las 7 de la mañana. Buenos días, papá. Nos vemos en unas horas. Gracias por todo. Sonreí. Mi hijo, Ted Tomás. Hoy sería su gran día. Pasé la mañana caminando por los jardines del hotel. El lugar era hermoso. Había elegido este hotel porque tenía una terraza con vista al mar donde se haría la ceremonia. Valentina lo había pedido específicamente. Quiero que sea frente al océano, don Roberto, como en las películas. Y yo lo hice posible. Revisé cada detalle con el coordinador del evento. Las sillas estaban perfectamente alineadas. El arco de flores blancas y rosas pálidas estaba exactamente donde debía estar. Las mesas del banquete brillaban con manteles de lino blanco y centros de mesa con velas y orquídeas. La pista de baile estaba lista. La orquesta hacía pruebas de sonido a lo lejos. Todo estaba perfecto. Todo había costado una fortuna, pero valía la pena. Cada euro, cada hora extra trabajada, cada noche sin dormir. Valía la pena ver a mi hijo feliz. A mediodía subí a mi habitación para cambiarme. El traje estaba planchado colgado con cuidado en el armario. Me tomé mi tiempo. Quería verme bien. Quería que Tomás estuviera orgulloso de mí cuando caminara junto a él hacia el altar. Quería que Clara desde donde estuviera me viera y supiera que había cumplido, que había dado todo por nuestro hijo. Me puse el traje, la corbata, los zapatos nuevos que me apretaban un poco pero que lucían elegantes. Me peiné con gomina como cuando era joven. Me eché un poco de la colonia que Clara me regaló en nuestro último aniversario juntos. Aún guardaba el frasco aunque ya quedaba poco. Me miré al espejo una última vez. Estás bien, Roberto, estás bien. Bajé al vestíbulo del hotel. Los invitados comenzaban a llegar. Mujeres con vestidos largos de colores pasteles. Hombres con trajes caros y relojes que brillaban. Gente que hablaba de negocios, de inversiones, de viajes a lugares que yo solo había visto en la televisión. Saludé hacia algunos. Reconocí a unos cuantos familiares lejanos de mi lado. Mi prima Dolores, que vino desde Sevilla. El primo de Clara, que no veía desde el funeral. Les di un abrazo. Intercambiamos palabras amables. Pero noté algo. Noté que los amigos de Valentina, los colegas de Tomás, me miraban de reojo. Como si no encajara ahí. Como si mi traje no fuera lo suficientemente caro. Como si llevara escrito en la frente: este es el electricista. Pero lo ignoré, porque estaba ahí por mi hijo, no por ellos. A las 3 de la tarde, hora de la ceremonia, me dirigí hacia la terraza. Las sillas estaban llenas. Más de 200 personas. Música suave de cuerdas llenaba el aire. El sol brillaba sobre el mar azul infinito. Era como un sueño. Busqué mi lugar. Sabía que como padre del novio debía sentarme en la primera fila. Es la tradición. Es el honor que le corresponde al padre, especialmente al padre que pagó toda la boda. Pero entonces, vi la tarjeta con mi nombre. Primera fila, asiento junto al pasillo. Perfecto, me senté. Respiré hondo. Sentí que el corazón me latía fuerte en el pecho. En unos minutos vería entrar a mi hijo, lo vería casarse. Cumpliría la promesa que le hice a Clara, Ariga. Pero justo cuando me acomodaba sentí una mano en mi hombro. Me volteé. Era uno de los coordinadores del evento. Un joven con audífonos y una tableta en la mano. Disculpe, señor. Creo que hay un error con su asiento. ¿Error? Pero aquí dice mi nombre. Sí lo sé. Pero hubo un cambio de último momento. ¿Podría acompañarme, por favor? Me levanté confundido. Pensé que tal vez me habían cambiado a un asiento mejor. O que Tomás quería que me sentara en otro lugar por alguna razón especial. Caminé detrás del coordinador. Pasamos la segunda fila, la tercera, la cuarta, la quinta. Seguimos caminando. Sexta fila, séptima, octava. El corazón empezó a latirme más rápido. Pero no de emoción. De ansiedad. Llegamos a la fila 12, casi al final, donde se sentaban los invitados que apenas conocían a los novios, los amigos de amigos, los conocidos de compromiso. Aquí es su asiento, señor. Mesa 12 para el banquete. Pero debe haber un error. Yo soy el padre del novio.
Lo sé, señor. Pero estas son las instrucciones que recibí. Me quedé ahí parado sosteniendo la tarjeta con mi nombre, mesa 12, fila 12, al fondo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Miré hacia adelante. En la primera fila donde yo debía estar, vi a los padres de Valentina. Su padre, un hombre robusto con traje italiano y gemelos de oro. Su madre, Estela, con un vestido color perla y un collar de diamantes que probablemente costaba más que mi casa. Ellos estaban en mi lugar. Me senté en la fila 12. Las piernas no me respondían bien. Sentía un peso en el pecho, como si alguien me hubiera puesto una piedra sobre el corazón. A mi lado se sentó una pareja que no conocía. Me saludaron con cortesía fría. No intercambiamos más palabras. La música cambió. Comenzó la marcha nupcial. Todo el mundo se puso de pie. Yo también me levanté. Pero fue como levantarme en cámara lenta, como si estuviera en una pesadilla. Vi entrar a las damas de honor, después a los padrinos, después a Tomás, mi hijo, mi Tomás, con su esmoquín negro impecable. El cabello peinado hacia atrás, una sonrisa nerviosa en el rostro. Se veía guapo, se veía feliz. Caminó hacia el altar. Sus ojos recorrieron la primera fila. Vi cómo saludó con un gesto a los padres de Valentina. Vi cómo sonrió, pero no me buscó. No miró hacia atrás. No buscó a su padre entre la multitud. Fue como si yo no existiera. Y entonces entró Valentina, con su vestido blanco de princesa que costó más de 10,000 euros. El velo que llegaba hasta el suelo. El ramo de rosas blancas importadas. Caminaba del brazo de su padre que la miraba con orgullo. La ceremonia comenzó. El oficiante habló de amor, de compromiso, de familia. Habló de los padres que habían criado a estos jóvenes con amor y dedicación. Yo escuchaba desde la fila 12, desde atrás, como un invitado cualquiera, como si no hubiera dado toda mi vida por ese momento. Cuando llegó el momento de los votos, Tomás tomó las manos de Valentina. Habló de amarla para siempre, de construir una vida juntos, de agradecerle a sus familias por apoyarlos. Miró a la primera fila cuando dijo eso. Miró a los padres de Valentina, pero no miró hacia atrás. No me miró a mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como un cristal que cae al suelo y se hace 1000 pedazos. Silencioso, invisible, pero roto para siempre. La ceremonia terminó. Todos aplaudieron. Los novios se besaron bajo el arco de flores que yo pagué. Caminaron por el pasillo mientras los invitados les lanzaban pétalos de rosa. Pasaron junto a mi fila sin mirarme. Después comenzó el cóctel. Meseros con bandejas de champán y canapés circulaban entre los invitados. Todos felicitaban a los novios, se tomaban fotos, reían, brindaban. Yo me quedé cerca de una columna sosteniendo una copa de champán que no bebía. Vi a Tomás de lejos, rodeado de sus amigos de la empresa, de los socios de su suegro, de gente importante con apellidos importantes. Quise acercarme, quise abrazarlo, quise decirle, «Felicidades, hijo, estoy orgulloso de ti». Pero algo me detuvo. Tal vez fue el modo en que estaba rodeado de esa gente. Tal vez fue el modo en que reía con ellos como si fueran su verdadera familia. O tal vez fue el modo en que su mirada pasó sobre mí como si fuera un mueble más del salón. En ese momento recibí el mensaje de Valentina. «Don Roberto, necesito hablar con usted urgente, suite 302». Y subí esas escaleras pensando que era un problema con las flores, sin saber que era yo el problema, sin saber que mi presencia en la mesa principal incomodaba, sin saber que mi trabajo de electricista no encajaba con la imagen que querían proyectar, sin saber que para ellos yo era una vergüenza que había pagado 55,000 euros para verlos felices. Estaba ahí parado en la suite 302, mirando a Valentina con su vestido de novia perfecto, y a su madre Estela con esa expresión de superioridad que helaba la sangre. Las palabras de Valentina aún resonaban en mis oídos como un eco doloroso. Su presencia en la mesa principal nos incomoda un poco. Usted entiende, ¿verdad? Muchos de nuestros invitados son gente muy importante, empresarios políticos. Y pues usted, con su trabajo de electricista y todo eso, no encaja muy bien con la imagen que queremos proyectar. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi boca estaba seca. Quise hablar, pero las palabras no salían.
Era como si alguien me hubiera arrancado la voz de la garganta. «¿Perdón?», logré decir finalmente. Mi voz sonaba extraña lejana como si no fuera mía. Estela dio un paso adelante. Su perfume caro llenó el espacio entre nosotros. Me miró con esos ojos fríos calculadores. «Roberto», dijo usando mi nombre sin el don, por primera vez. «Seamos realistas. Esta boda es importante para el futuro profesional de Tomás. Mi esposo tiene contactos muy valiosos aquí, gente que puede abrir puertas para tu hijo. ¿Entiendes? Es por su bien». «Por su bien», repetí. Yo pagué esta boda. Cada euro, cada detalle, las flores, el salón, la comida, la orquesta. Todo. Valentina intercambió una mirada con su madre. Una mirada que no pude descifrar, pero que me hizo sentir aún más pequeño. «Lo sabemos, don Roberto», dijo Valentina volviendo al don como si eso suavizara lo que estaba diciendo. «Y se lo agradecemos muchísimo. De verdad. Por eso no queremos que se sienta mal. Solo le pedimos que comprenda la situación. Es solo por hoy, solo durante la cena. Después de eso todo vuelve a la normalidad». «¿Normalidad?». Mi voz empezó a temblar. «¿Qué normalidad? Soy el padre del novio. Mi lugar es en la mesa principal, junto a mi hijo. Es la tradición». Las tradiciones están bien», me interrumpió Estela con un tono condescendiente. «Pero a veces hay que adaptarse a las circunstancias. Mira, Roberto, voy a ser directa contigo porque creo que eres un hombre que aprecia la honestidad». Hizo una pausa. Me miró de arriba a abajo otra vez, como midiendo cada centímetro de mi traje que no era lo suficientemente caro, de mis zapatos que no eran de marca italiana, de mis manos callosas que delataban años de trabajo manual. «Tomás está entrando a un círculo social muy diferente al que él y tú conocían. Mi esposo le ha ofrecido un puesto en su empresa. Un puesto importante. Pero para eso Tomás necesita proyectar cierta imagen. ¿Entiendes?» «No», dije, «no entiendo». Estela suspiró como si estuviera hablando con un niño necio. «Tu hijo necesita que la gente lo tome en serio. Necesita que lo vean como uno de ellos. Y si hoy en su boda el padre está sentado en la mesa principal con tu... Buscó la palabra, con tu apariencia de trabajador manual, eso envía un mensaje equivocado. Cada palabra era una puñalada. Cada frase me quitaba un pedazo de dignidad». «¿Tomás sabe esto?», pregunté. Mi voz apenas era un susurro. Valentina y Estela se miraron otra vez. «Fue idea de Tomás», dijo Valentina suavemente. El mundo se detuvo. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Qué? Tomás fue quien sugirió que sería mejor así. Él entiende la importancia de las apariencias en el mundo de los negocios. Es un hombre inteligente, tu hijo. Pragmático. Sabe que a veces hay que hacer sacrificios por el bien mayor». «Sacrificios. Yo era el sacrificio. Quiero hablar con él», dije. «Quiero que Tomás me lo diga a la cara». «Tomás está ocupado con los invitados», respondió Estela rápidamente. «No queremos arruinar su día con drama innecesario. Sé razonable, Roberto». «Drama innecesario». Mi voz subió de tono. «Soy su padre. Pagué esta maldita boda con los ahorros de toda mi vida. Y por eso estás invitado», dijo Estela con frialdad. «Nadie te está echando. Solo te estamos pidiendo que seas comprensivo. Que pienses en el futuro de tu hijo en lugar de tu orgullo». Mi orgullo. Como si esto fuera solo sobre orgullo. Como si no fuera sobre 30 años criando a un hijo solo después de que su madre murió. Como si no fuera sobre las noches sin dormir trabajando doble turno para pagarle la universidad. Como si no fuera sobre la promesa que le hice a Clara en su lecho de muerte. «Mira», continuó Valentina con esa voz suave que intentaba ser amable, pero que era pura manipulación. «Entiendo que esto es difícil para ti, pero piensa en Tomás, piensa en las oportunidades que va a tener. Mi padre puede hacer que tu hijo sea millonario en 5 años. No quieres eso para él. No quieres que tenga la vida que tú nunca pudiste darle». Esa frase me atravesó como una lanza. La vida que yo nunca pude darle. Como si todo lo que había hecho no valiera nada. Como si los sacrificios de Clara no significaran nada. Como si el amor no contara. «Además», agregó Estela,
Ya está decidido. Ya cambiamos los lugares en las mesas. Ya está hecho. Sería muy incómodo cambiarlo todo ahora. Los invitados ya están tomando sus asientos para la cena. Me di cuenta en ese momento de que no era una petición. Era una orden que ya habían ejecutado. Me habían llamado a esa suite no para pedir mi opinión, sino para informarme de una decisión que ya habían tomado. Con mi hijo, mi propio hijo. Si haces un escándalo, dijo Estela con voz más dura, si arruinas esta boda con tus sentimientos heridos, Tomás nunca te lo va a perdonar. ¿Quieres eso? ¿Quieres perder a tu hijo por completo? Era una amenaza velada, sutil pero clara. O aceptaba mi lugar al fondo como un invitado de segunda clase en la boda que yo mismo pagué o perdía a mi hijo para siempre. Miré a Valentina. Busqué en sus ojos algo de humanidad, algo de compasión, algo que me dijera que ella entendía lo que me estaban pidiendo. Pero solo vi frialdad, solo vi cálculo, solo vi a una mujer que había conseguido lo que quería y ahora estaba eliminando los obstáculos. ¿Dónde está Tomás?, pregunté otra vez. Necesito hablar con mi hijo. Ya te dijimos que está ocupado, respondió Estela con impaciencia. Roberto, estás perdiendo el tiempo. La cena está por comenzar. Ve a tu mesa. Disfruta la comida. Bebe champán. Y después de hoy todos podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran arrancado el corazón del pecho. Como si no me hubieran humillado en el día más importante de la vida de mi hijo. Sentí lágrimas quemando detrás de mis ojos, pero no iba a darles el placer de verme llorar. Ustedes no entienden, dije con voz temblorosa pero firme. Yo no soy solo el electricista que pagó la boda. Soy el hombre que crió a ese niño cuando su madre murió. Soy el hombre que se desveló con él cuando tenía fiebre. Soy el hombre que lo enseñó a andar en bicicleta. Soy el hombre que lloró de felicidad cuando se graduó de la universidad. Soy su padre. Y nadie está negando eso, dijo Valentina. Pero ser padre no significa que tengas que estar en el centro de atención hoy. Hoy es mi día, mío y de Tomás. Y queremos que sea perfecto. Es mucho pedir su día, como si yo fuera un extra en la película de su vida. Como si mi presencia fuera un defecto que había que esconder. No voy a hacer un escándalo, dije finalmente. Las palabras me costaron decirlas. No voy a arruinar nada, pero quiero que sepan algo. Quiero que lo recuerden. Las dos me miraron esperando. Yo crié a un hijo bueno, a un hijo con valores, a un hijo que sabía lo que era el respeto y la gratitud. Si Tomás se ha convertido en alguien que se avergüenza de su propio padre, entonces yo fallé. Fallé como padre. Y esa es mi cruz que cargar. Salí de la suite antes de que pudieran responder. Cerré la puerta detrás de mí. Me quedé ahí parado en el pasillo del hotel con las piernas temblorosas, el corazón roto y la mente en blanco. Escuché risas que venían de abajo. La orquesta empezaba a tocar. Los invitados se dirigían al salón del banquete. Miré hacia el elevador. Podía irme. Podía tomar mis cosas y salir de ahí. Podía no volver nunca más. Pero entonces pensé en Clara. Prométeme que cuidarás a Tomás, que estarás ahí para él. Había hecho esa promesa, y a pesar de todo no iba a romperla. Bajé por las escaleras. Cada paso era pesado, como si estuviera caminando con cadenas en los pies. Entré al salón del banquete. Las mesas brillaban con decoraciones doradas. Los arreglos florales eran exquisitos. Las copas de cristal reflejaban la luz de las lámparas de araña. Todo era hermoso. Todo era perfecto. Todo lo había pagado yo. Busqué la mesa 12. Estaba casi pegada a la pared del fondo. Lejos de la pista de baile. Lejos de la mesa principal. Lejos de todo. Me senté. A mi alrededor había gente que no conocía. Una pareja mayor que hablaba en voz baja. Un hombre solo que revisaba su teléfono. Dos mujeres que se quejaban del calor. Nadie me habló. Nadie me miró. Era invisible. Desde mi asiento podía ver la mesa principal. Allá, adelante en el lugar de honor, estaban los novios. Tomás y Valentina sonrientes, radiantes. A su lado los padres de Valentina, su padre levantando la copa, su madre riendo con elegancia. Y había un asiento vacío.
Mi asiento, el lugar donde yo debía estar, ahora ocupado por una tía de Valentina que no había contribuido ni un euro a la boda. Los meseros comenzaron a servir la cena. Ensalada de entrada, salmón al horno, risotto de champiñones, carne de res con reducción de vino tinto, postres de chocolate belga, comida exquisita, que yo pagué, pero que no podía saborear porque tenía un nudo en la garganta del tamaño de una piedra. Los discursos comenzaron. El padre de Valentina tomó el micrófono. Habló de lo orgulloso que estaba de su hija, de cómo había encontrado un esposo maravilloso, de cómo Tomás era casi como un hijo para él, de cómo estaba feliz de darle la bienvenida a la familia. Todos aplaudieron. Yo me quedé quieto. Después habló Estela. Contó anécdotas de Valentina de niña. Agradeció a los invitados por venir. Agradeció al hotel por el servicio impecable. No mencionó mi nombre. No mencionó que yo había pagado todo eso. Después habló el padrino. Contó historias graciosas de Tomás en la universidad, de sus borracheras, de sus conquistas, de sus aventuras. Yo no conocía ninguna de esas historias. Mi hijo no me las había contado. Finalmente Tomás tomó el micrófono. Se puso de pie. Carraspeó. Miró a Valentina con amor. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Comenzó. Este es el día más feliz de mi vida. Hizo una pausa. Sonrió. Quiero agradecer especialmente a los padres de Valentina, don Fernando y doña Estela, por recibirme en su familia con los brazos abiertos, por confiar en mí, por darme oportunidades que nunca imaginé tener. Más aplausos. Ustedes han sido como segundos padres para mí. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. También quiero agradecer a mi esposa hermosa por elegirme, por amarme, por construir este futuro conmigo. Besó a Valentina. La gente aplaudió y gritó con alegría. Esperé a que dijera mi nombre. Esperé a que me agradeciera. Esperé a que al menos reconociera mi existencia. Y finalmente, continuó Tomás, quiero agradecer a todos ustedes, nuestros amigos y familia, por compartir este momento especial con nosotros. Salud. Levantó su copa. Todos brindaron. Y yo me quedé ahí sentado en la mesa 12 con la copa intacta, con el corazón hecho pedazos, viendo a mi hijo brindar por su nueva vida. Una vida donde yo no tenía lugar. Una vida donde mi sacrificio no merecía ni una mención. Una vida donde el electricista que lo crió era una vergüenza que había que esconder. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Pero todavía no era el momento de actuar. Todavía no. Primero necesitaba entender completamente quién era ahora mi hijo. Y más importante, necesitaba recordar quién era yo, Roberto Mendoza, un hombre con dignidad. Un hombre que no se merecía esto. Un hombre que no iba a quedarse callado para siempre. Esa noche no dormí. Regresé a mi habitación del hotel pasadas las 2 de la madrugada. La boda había terminado. Los novios se habían ido a su suite nupcial. Los invitados borrachos se despedían en el vestíbulo. La orquesta había guardado sus instrumentos. Los meseros limpiaban las mesas. Yo me quedé hasta el final. No sé por qué. Tal vez esperaba que Tomás viniera a buscarme, que me dijera, papá, perdóname. Fue un error. No sé qué estaba pensando, pero nunca llegó. Me quité el traje despacio. Lo colgué en el armario. Miré la corbata que había elegido pensando en Clara. La camisa blanca que ahora tenía una mancha de vino que no recordaba cómo llegó ahí. Me senté en el borde de la cama. Las manos me temblaban, no de miedo. De rabia. De dolor. De algo que no tenía nombre pero que me quemaba por dentro como ácido. Repetí cada palabra de esa conversación en la suite. Su presencia nos incomoda. Con su trabajo de electricista. No encaja con la imagen que queremos proyectar. Cada frase volvía a mí como olas golpeando contra las rocas. Una y otra vez, sin parar. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo mi hijo había decidido que yo era una vergüenza? ¿Cuándo había aprendido a mirarme con esos ojos que ya no eran los de mi Tomás? Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero cada vez que lo hacía veía la escena otra vez. Vi a Tomás en la mesa principal, riendo con su suegro, brindando con gente que no conocía de nada, agradeciendo a sus segundos padres, mientras yo estaba sentado al fondo como un extraño. Me levanté. Fui al baño. Me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Un hombre de 65 años
Me devolvió la mirada. Arrugas alrededor de los ojos. Canas en el cabello. Manos que habían trabajado tanto que los callos eran permanentes. Un electricista. Eso es lo que ellos veían. No a un padre. No a un hombre que había sacrificado todo. Solo a un trabajador manual que no encajaba en su mundo de lujo. Volví a la cama. Me quedé mirando el techo. Las horas pasaban, pero el sueño no llegaba. A las 4 de la madrugada tomé mi teléfono. Abrí las fotos. Busqué las viejas. Las de hace años. Ahí estaba Tomás con 3 años. Sonriendo sin dientes. Sentado en mis hombros en el parque. Su risa era pura. Su amor era real. Ahí estaba Tomás con 7 años. Su primer día de escuela, yo estaba arrodillado junto a él. Clara nos tomaba la foto. Tomás me abrazaba el cuello. No quiero que te vayas, papá. Ahí estaba Tomás con 12 años. Jugando fútbol. Yo en la tribuna gritando su nombre. Después del partido me había abrazado. Eres el mejor papá del mundo. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Dónde estaba ese hijo que me amaba? ¿Cuándo se convirtió en este extraño que se avergonzaba de mí? Las lágrimas vinieron sin previo aviso, silenciosas, calientes, amargas. Lloré en esa habitación de hotel vacía. Lloré como no había llorado desde el funeral de Clara. Lloré por todo. Por los años perdidos. Por el dinero gastado. Por el amor no correspondido. Por la dignidad pisoteada. Pero sobre todo lloré, porque había fallado. Había fallado como padre. Porque si mi hijo podía tratarme así significaba que había hecho algo mal en criarlo. ¿Qué hice mal, Clara? Le di todo. Le di amor. Le di educación. Le di oportunidades. Le di mi tiempo, mi dinero, mi vida entera. ¿Y para qué? Para que me echara a un rincón en su boda como si fuera basura. Me levanté otra vez. No podía quedarme quieto. El dolor era físico. Me dolía el pecho. Me dolía la cabeza. Me dolía el alma. Caminé por la habitación como animal enjaulado. 5 pasos hacia la ventana. 5 pasos hacia la puerta. Y otra vez. Recordé la vez que Tomás se enfermó de neumonía cuando tenía 9 años. Pasé 3 noches sin dormir a su lado en el hospital. Clara también. Los 2 turnándonos para vigilarlo. Para cambiarle las compresas frías, para darle agua. Para asegurarnos de que respiraba. Cuando despertó, lo primero que dijo fue, «Gracias, papá». Recordé cuando Tomás tuvo su primer desamor a los 16 años. Una chica lo dejó por otro. Vino a casa llorando. Se encerró en su cuarto. No quería hablar con nadie, pero a medianoche bajó a la cocina. Yo estaba ahí tomando café esperándolo. «¿Cómo sabías que iba a bajar?», me preguntó. «Porque te conozco, hijo. Porque soy tu padre». Hablamos hasta las 5 de la mañana. Le dije que el dolor pasaría, que encontraría a alguien mejor, que era normal sentirse roto en ese momento. Me abrazó antes de volver a su cuarto. «Te quiero, papá». Recordé cuando Clara murió. Tomás estaba en su trabajo. Llamé a su oficina. Le dijeron que estaba en una reunión importante. Insistí. Era urgente. Finalmente me pasaron con él. «Papá, estoy ocupado». «¿Qué pasa?» «Tu madre murió hace 1 hora». Silencio. «Voy para allá», dijo, pero llegó 2 horas después. Dijo que había estado en una presentación que no podía cancelar, que su jefe estaba ahí, que era importante para su carrera. Yo no dije nada. Estaba demasiado destrozado como para pelear, pero ahora me doy cuenta. Ahí empezó. Ahí fue cuando Tomás decidió que su carrera era más importante que su familia, que su imagen era más importante que su padre, que el dinero era más importante que el amor. Y yo no lo detuve. Yo lo dejé alejarse, porque pensé que era temporal, porque pensé que maduraría, porque pensé que eventualmente recordaría quién era. Pero nunca lo hizo. Se alejó más y más. Y yo me quedé ahí aferrándome a la memoria del niño que fue, negándome a ver al hombre en que se había convertido. Me senté en el suelo de la habitación. La espalda contra la pared, las rodillas contra el pecho. ¿Qué hice mal? ¿Fui demasiado blando? ¿Demasiado duro? ¿Le di demasiado? ¿Le di muy poco? ¿En qué momento dejé de ser su héroe y me convertí en su vergüenza? Clara, ¿qué hago? Te prometí que cuidaría de él. Te prometí que estaría ahí.
Pero él no me quiere ahí. Él quiere que desaparezca, que me haga invisible, que no exista. ¿Cómo se cuida a alguien que no te quiere cerca? ¿Cómo se ama a alguien que se avergüenza de ti? Las preguntas no tenían respuestas. Solo había silencio. El silencio de una habitación de hotel vacía a las 5 de la mañana. El silencio de un corazón roto. El silencio de una vida dedicada a alguien que no lo valoraba. Pero entonces, en medio de ese silencio, algo cambió. Algo pequeño, casi imperceptible. Una chispa de algo que no había sentido en horas. Rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas, sino una rabia fría, calculada. La rabia de un hombre que ha sido empujado demasiado lejos. Me levanté del suelo. Me miré otra vez en el espejo. El mismo hombre estaba ahí, pero sus ojos eran diferentes. Ya no había solo dolor. Había determinación. Tomás había tomado su decisión. Había decidido que yo no era digno de estar en su mesa. Había decidido que mi sacrificio no valía ni una mención. Había decidido que yo era un obstáculo para su nueva vida. Bien, si así quería jugar, yo también podía tomar decisiones. Clara me había enseñado muchas cosas en nuestros años juntos. Pero una de las más importantes fue esta: la dignidad no se negocia. Roberto, me decía cuando alguien intentaba aprovecharse de mí en el trabajo, nunca dejes que nadie te pisotee. Puedes ser humilde, pero nunca permitas que te humillen. Esa noche, en esa habitación de hotel, en el peor momento de mi vida, recordé esas palabras. No iba a quedarme callado. No iba a aceptar esto como si fuera normal. No iba a permitir que mi hijo pensara que podía tratarme como basura sin consecuencias. Abrí mi laptop. La había traído pensando que tal vez querría ver las fotos de la boda después. ¡Qué ironía! Busqué en Google Abogado Herencias Madrid. Aparecieron docenas de resultados. Leí las reseñas. Busqué uno que tuviera buena reputación. Que fuera serio. Que fuera discreto. Encontré uno. El despacho de un tal Dr. Javier Ramírez, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones. 30 años de experiencia. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. Demasiado temprano para llamar, pero anoté el número en mi teléfono. Después abrí mi cuenta bancaria online. Miré el pato. 55,000 euros se habían ido, transferidos en las últimas semanas para pagar la boda. Pero aún tenía mi casa. Mi casa pequeña en las afueras de Madrid. La casa donde criamos a Toma. La casa que Clara y yo compramos con tanto esfuerzo. Vale alrededor de 250,000 euros, según la última tasación. Tomás siempre había dicho que esa casa sería suya algún día, que la conservaría, que criaría a sus hijos ahí, que era parte de su historia. Cuando tú ya no estés, papá, esa casa será mi tesoro más preciado, porque ahí están todos mis recuerdos contigo y con mamá. Esas fueron sus palabras hace 2 años. Mentiras. Todo eran mentiras. Si realmente valorara esos recuerdos, no me habría tratado como me trató ayer. Si realmente le importara la casa, le importaría el hombre que vivía en ella. Pero no le importaba. Solo le importaba la herencia. El dinero. Lo material. Cerré la laptop. Me acosté en la cama otra vez. Ahora sí llegó el sueño. No porque estuviera en paz, sino porque había tomado una decisión. Y esa decisión, aunque dolorosa, me dio algo de control sobre mi vida. Algo que había perdido ayer en esa suite, cuando Valentina y Estela me dijeron cuál era mi lugar. Dormí 2 horas. Sueño inquieto, lleno de pesadillas. Soñé con Clara. Me decía algo, pero no podía escucharla. Trataba de alcanzarla, pero se alejaba. Me desperté a las 8. El sol entraba por la ventana. Era domingo. El día después de la boda. Normalmente, en una boda normal, el padre del novio desayunaría con los recién casados. Habría risas, historias de la noche anterior, planes para el futuro. Pero mi teléfono estaba en silencio. Ni un mensaje de Tomás, ni una llamada, nada. Me duché, me vestí con ropa normal. Jeans y una camisa, empaqué mis cosas. Antes de salir de la habitación volví a mirar mi teléfono. Abrí los contactos. Busqué el nombre Tomás. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. Podía llamarlo, podía intentar hablar una última vez. Podía darle la oportunidad de explicarse, de disculparse. Pero entonces recordé su discurso.
Quiero agradecer a don Fernando y doña Estela por ser como segundos padres. Recordé cómo me ignoró durante toda la noche. Recordé cómo no me buscó después. Guardé el teléfono. No iba a rogarle su atención. No iba a suplicarle su amor. Ya había hecho suficiente. Bajé al vestíbulo. Pagué mi cuenta. El recepcionista me sonrió. ¿Disfrutó la boda, señor? Lo miré sin responder. ¿Qué podía decir? Que había sido la peor noche de mi vida. Que mi hijo me había humillado frente a 200 personas. Fue memorable, dije finalmente. Salí del hotel. El sol brillaba. El mar estaba tranquilo. Las gaviotas volaban sobre la playa. Todo era hermoso, pero yo me sentía vacío. Subí a mi auto. Un Seat viejo del 2008. El mismo auto que me había llevado a tantos trabajos. El mismo auto donde Tomás aprendió a manejar. Arranqué el motor. Antes de salir del estacionamiento saqué una tarjeta de mi billetera. La tarjeta que había guardado. Dr. Javier Ramírez, abogado. El lunes a primera hora iba a llamarlo. Y entonces todo iba a cambiar. El lunes a las 9 de la mañana estaba sentado en la sala de espera del despacho del Dr. Javier Ramírez. Era un lugar elegante pero sobrio. Paredes color beige. Cuadros de paisajes antiguos. Una secretaria que me ofreció café con una sonrisa profesional. Tomé el café, pero no lo bebí. Las manos me temblaban demasiado. A las 9:15, la puerta de la oficina se abrió. Don Roberto Mendoza, el doctor Ramírez, era un hombre de unos 50 años. Cabello gris perfectamente peinado. Traje oscuro impecable. Gafas de montura fina. Tenía ese aire de autoridad que dan los años de experiencia. Entré a su oficina. Escritorio de caoba. Estanterías llenas de libros legales. Un diploma de la Universidad Complutense de Madrid en la pared. Siéntese, por favor, me indicó. ¿En qué puedo ayudarle? Me senté. Respiré hondo. Y entonces le conté todo. Le conté sobre la boda. Sobre Valentina y Estela. Sobre la conversación en la suite 302. Sobre ser relegado a la mesa del fondo. Sobre el discurso de Tomás que no me mencionó. Sobre los 55,000 euros que gasté. El doctor Ramírez se escuchó sin interrumpir. Tomaba notas ocasionalmente. Sus ojos no mostraban sorpresa ni juicio. Solo atención profesional. Cuando terminé, hubo un silencio. Don Roberto, dijo finalmente, entiendo su dolor y lamento mucho lo que ha pasado. Pero dígame, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer? Quiero proteger mi patrimonio, respondí. Tengo una casa. Es lo único que me queda después de pagar esa boda. Y tengo miedo de que mi hijo, de que él y su esposa, intenten quedarse con ella cuando yo ya no esté. ¿Tiene testamento? No, siempre pensé que no era necesario. Tomás es mi único hijo. Pensé que todo sería automáticamente para él. El doctor Ramírez asintió. Se quitó las gafas. Las limpió con un paño. Don Roberto, legalmente como hijo único Tomás, es su heredero forzoso. Eso significa que por ley debe recibir al menos 2/3 de su herencia. Es lo que llamamos la legítima. Sin embargo, usted tiene derecho a disponer libremente del tercio restante. Y puede tomar otras medidas para protegerse. ¿Qué tipo de medidas? Podemos hacer varias cosas. Primero podemos hacer un testamento donde especifique exactamente cómo se distribuirán sus bienes. Segundo, si quiere ir más allá, podría considerar vender la casa y usar el dinero de otra forma. O crear una fundación. O donarlo en vida a una causa que le importe. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Donar en vida. Pero hay algo más que debe considerar. Continuó el doctor Ramírez. Antes de tomar decisiones drásticas, ¿no cree que sería prudente hablar con su hijo? Tal vez hubo un malentendido. Tal vez él no se da cuenta de cómo lo hizo sentir. No fue un malentendido, dije con voz firme. Fue una decisión deliberada. Él sabía lo que estaba haciendo. Aún así, como abogado, mi deber es aconsejarlo que explore todas las opciones antes de actuar. Las decisiones tomadas desde el dolor a veces generan arrepentimiento después. Tenía razón, pero no quería admitirlo. Déjeme pensarlo, dije finalmente. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Todo el tiempo que necesite. Mientras tanto, puedo preparar un testamento básico.
Eso al menos le dará algo de control. ¿Le parece? Asentí. Firmamos algunos papeles. Acordamos reunirnos otra vez en una semana. Salí del despacho con la cabeza dando vueltas. El doctor Ramírez tenía razón. Debía hablar con Tomás, darle la oportunidad de explicarse, de disculparse. Tal vez había sido la presión de Valentina. Tal vez había sido manipulación de Estela. Tal vez mi hijo aún estaba ahí enterrado bajo las ambiciones y las apariencias. Tomé mi teléfono, marqué su número. Sonó 3 veces. Papá, su voz sonaba normal. Como si nada hubiera pasado. Tomás, necesito hablar contigo. Claro, pasa algo, como si no supiera. Como si no hubiera estado ahí el sábado. Sí, pasa algo. Podemos vernos hoy. Hoy no puedo, papá. Valentina y yo acabamos de volver de la suite del hotel. Tenemos que desempacar. Y mañana volvemos al trabajo. Puede ser el fin de semana que viene. El fin de semana que viene. 7 días. No, Tomás, tiene que ser antes. Es importante. Escuché un suspiro del otro lado de la línea. Está bien. ¿Qué tal el miércoles puedo pasar por tu casa después del trabajo? Perfecto. Te espero a las 7. Ok, hasta entonces, papá. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Pasé los siguientes 2 días en un estado extraño. No podía comer bien. No podía concentrarme en nada. Apenas dormía. Ensayaba mentalmente lo que le diría a Tomás. Las palabras, el tono, la postura. Quería ser firme pero no agresivo. Quería expresar mi dolor pero sin hacer drama. Quería que él entendiera la gravedad de lo que había hecho. El miércoles llegó. Limpié la casa como nunca. No sé por qué. Tal vez era una forma de mantener las manos ocupadas. Tal vez era el instinto de siempre querer que todo estuviera perfecto para mi hijo. A las 7 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. Ahí estaba Tomás, con su traje de oficina, su maletín de cuero, su reloj caro, su corte de pelo impecable. Pero cuando lo miré a los ojos vi a un extraño. «Hola, papá», dijo. Me dio un abrazo rápido, protocolar, sin calidez. «Pasa». Entramos a la sala. La misma sala donde jugábamos cuando era niño, donde hicimos su proyecto de ciencias en 5º grado, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloramos juntos cuando Clara murió. Se sentó en el sofá. Dejó su maletín a un lado. «¿Quieres algo de tomar?» «No, gracias. Tengo una cena con clientes a las 9. No puedo quedarme mucho tiempo». Por supuesto. Siempre tenía algo más importante. Me senté frente a él. Respiré hondo. «Tomás, necesito hablar sobre lo que pasó en tu boda». Su expresión no cambió. Ni culpa, ni preocupación. Nada. «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?», repetí. «¿De verdad me estás preguntando eso?» «Papá, no entiendo. Fue una boda hermosa. Todo salió perfecto. Valentina está feliz. Yo estoy feliz. ¿Cuál es el problema?» Sentí que la rabia subía por mi garganta como lava. «El problema, Tomás, es que me echaste al fondo del salón como si fuera un invitado de segunda clase. El problema es que tu esposa y tu suegra me dijeron que yo no encajaba con la imagen que querían proyectar. El problema es que no me mencionaste ni una sola vez en tu discurso. El problema es que gasté 55,000 euros en esa boda y me trataron como basura». Tomás suspiró. Se pasó la mano por el cabello. «Papá, fue por tu bien también». ¿Por mi bien? Sí. Mira, tú no entiendes ese mundo. La gente que estaba ahí son empresarios políticos, gente importante. Si te hubieran visto en la mesa principal, habrían hecho preguntas. Habrían querido saber a qué te dedicas. Y cuando supieran que eres electricista... Y así te... ¿Qué? Se habrían reído, me habrían despreciado, o habrían despreciado a ti. Habría sido incómodo para todos. Yo necesito esos contactos, papá. El padre de Valentina me va a meter en negocios grandes. Pero para eso necesito una cierta imagen. No puedes entenderlo porque nunca has estado en ese nivel». Cada palabra era un golpe. «¿Ese nivel?», repetí. «Yo te llevé a ese nivel, Tomás. Yo pagué tu educación, tu universidad, tus libros, tu ropa, todo, para que pudieras llegar a ese nivel que tanto te importa. Y te lo agradezco. Pero ya no eres parte de ese mundo, papá.
Yo he evolucionado. He crecido. Y a veces eso significa dejar atrás ciertas cosas. ¿Ciertas cosas? ¿Me estás llamando una cosa? No es personal, es simplemente la realidad. Mira este barrio donde vives. Esta casa. Tu auto. Tu trabajo. Es todo humilde. Y está bien para ti. Pero yo ya no vivo así. Yo tengo otras aspiraciones. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo no estaba arrepentido. No había sido manipulado por Valentina. No había sido presionado por Estela. Esta era su decisión, su creencia, su verdad. Él genuinamente pensaba que yo era inferior, que mi vida era insignificante, que mi sacrificio no valía nada. ¿Sabes qué, Tomás? Dije con voz temblorosa pero controlada. Tienes razón. Yo soy humilde, trabajo con mis manos, no tengo contactos importantes. No uso trajes caros, no ceno con políticos. Exacto. Por eso, pero tengo algo que tú has perdido. Tengo dignidad, tengo valores, tengo respeto por las personas que me dieron la vida, tengo memoria. Papá, no seas dramático. Dramático, tu madre murió en mis brazos. Y tú llegaste 2 horas tarde porque tenías una presentación importante. Yo trabajé doble turno durante 6 meses para pagar tu boda. Y tú me pagaste echándome a un rincón. No soy dramático. Soy realista. Tomás se levantó. Tomó su maletín. Mira, papá, lamento que te sientas así. Pero no voy a disculparme por querer tener éxito. Por querer dar una buena impresión. Por querer construir un futuro mejor para mi familia. Tu familia, dije. Yo ya no soy tu familia. No digas eso. Lo estás diciendo tú con tus acciones. Yo solo lo pongo en palabras. Nos miramos. Padre e hijo. Pero había un abismo entre nosotros que ninguna palabra podía cruzar. «Tengo que irme», dijo finalmente. «Hablaremos cuando estés más calmado». Caminó hacia la puerta. La abrió, se detuvo. «Ah, papá, una cosa más. Valentina y yo estábamos pensando. Esta casa es muy grande para ti solo. Y está en un barrio que se está poniendo peligroso. Tal vez deberías considerar venderla y mudarte a algo más pequeño. Nosotros podríamos ayudarte a encontrar un apartamento. Y con el dinero de la venta podrías vivir tranquilo en tu vejez». Y ahí estaba, la verdadera razón de todo. No era solo imagen, no era solo vergüenza, era codicia. Querían mi casa. «Gracias por la sugerencia», dije. «La consideraré». «Genial, buenas noches, papá». Se fue. Cerré la puerta. Me quedé ahí parado en el pasillo de entrada. La misma entrada donde Tomás dio sus primeros pasos. Donde Clara lo esperaba después de la escuela. Donde celebramos tantos momentos felices. Y en ese momento supe exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente volví al despacho del doctor Ramírez. Tan pronto se me preguntó sorprendido. «Hablé con mi hijo», dije. «Y ahora sé que no hubo malentendido. Él sabe exactamente lo que hizo. Y no le importa. Entiendo. ¿Qué quiere hacer entonces? Quiero cambiar mi testamento. Y quiero hacerlo de tal manera que cuando yo muera mi hijo, entienda el valor de lo que perdió. No quiero venganza, quiero justicia, quiero que aprenda». El doctor Ramírez asintió lentamente. «Entonces hablemos de opciones. Y esta vez vamos a asegurarnos de que su voluntad quede clara y protegida». Pasamos las siguientes 2 horas diseñando un plan que cambiaría todo. Un plan que le enseñaría a Tomás la lección que yo había fallado en enseñarle cuando era niño. Que el amor no se mide en euros, que el respeto no se negocia y que las acciones siempre tienen consecuencias. Pasaron 6 meses desde ese día en el despacho del doctor Ramírez. 6 meses en los que tomé las decisiones más importantes de mi vida. Primero hice mi testamento. Pero no fue un testamento común, fue un documento cuidadosamente diseñado para enviar un mensaje claro. Los 2/3 que legalmente debían ir para Tomás, como heredero forzoso, quedaron establecidos. Pero el tercio de libre disposición ese lo destiné a algo diferente. Creé una fundación en memoria de Clara. Una fundación que ayuda a familias de escasos recursos a pagar la educación de sus hijos. Familias como la nuestra cuando éramos jóvenes. Niños que merecen oportunidades sin que después les cobren el precio de la vergüenza.
El doctor Ramírez me ayudó con todos los papeles. Todo quedó legal, todo quedó registrado, todo quedó protegido. Pero eso no fue todo. Vendí la casa. La misma casa que Tomás quería que vendiera, pero no para darle el dinero a él. La vendí y con ese dinero fortalecí la fundación. Ahora podría dar becas durante años. Decenas de niños podrían estudiar gracias a eso. Me mudé a un apartamento pequeño pero cómodo. No necesitaba más, ya no tenía que guardar recuerdos en cada habitación. Ya no tenía que caminar por pasillos llenos de fantasmas del pasado. Era liberador. Durante esos 6 meses, Tomás me llamó 3 veces. 3 llamadas cortas, superficiales. ¿Cómo estás, papá? Todo bien, hijo. Conversaciones de 2 minutos donde ninguno decía lo que realmente pensaba. Él nunca preguntó por la casa. Supongo que esperaba el momento adecuado. Supongo que creía que tenía todo el tiempo del mundo. Valentina nunca me llamó. Ni una sola vez. Como si yo hubiera dejado de existir después de pagar su boda de ensueño. Estela, la suegra, tampoco. Pero eso no me sorprendió. Para ella yo siempre fui invisible. En esos 6 meses aprendí a vivir solo de verdad. No solo físicamente, sino emocionalmente. Aprendí que el amor no puede ser unilateral. Aprendí que el sacrificio sin reconocimiento no es noble, es autodestrucción. Aprendí que a veces soltar es la única forma de mantener la dignidad. Hice amigos nuevos. Otros hombres de mi edad en situaciones similares. Padres que también habían sido olvidados por hijos exitosos. Nos reuníamos los jueves a tomar café y a compartir historias. No era terapia, era compañía. Era saber que no estaba solo en esto. También volví a trabajar más. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba el propósito. Mis manos conocían los cables y los circuitos. Era algo que podía controlar. Algo donde mi esfuerzo tenía resultados visibles inmediatos. Un día, 3 meses después de vender la casa, Tomás finalmente preguntó: «Papá, ¿ya pensaste en lo de la casa? Valentina y yo estuvimos viendo unos apartamentos para ti. Hay uno muy lindo en...» «Ya vendí la casa, Tomás». Silencio al otro lado de la línea. «¿Qué?» «Vendí la casa hace 2 meses. Pero, ¿por qué no me dijiste? ¿Dónde está el dinero?» Ahí estaba. La pregunta que realmente le importaba. Está invertido en algo que tu madre hubiera aprobado. Invertido donde, papá, ese dinero es tu futuro. Nuestro futuro. Si necesitas ayuda con las inversiones, el padre de Valentina puede... No necesito ayuda, Tomás, ya está hecho. Pero papá, esa casa valía mucho. Al menos lo pusiste en un fondo que yo pueda... que esté protegido para cuando tú... No terminó la frase. Pero ambos sabíamos cómo terminaba. Para cuando yo muera, completé. No, Tomás. Ese dinero no es para ti. Es para niños que necesitan educación. Niños cuyos padres se sacrifican por ellos y merecen que ese sacrificio valga la pena. Otro silencio. No puedo creer que hayas hecho eso. Yo no puedo creer muchas cosas que tú has hecho. Supongo que estamos empatados, colgó. No volvió a llamar durante semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue diferente. Su voz tenía un tono que no había escuchado en años. Arrepentimiento. Culpa, no estaba seguro. Papá, necesitamos hablar, en persona. ¿Sobre qué? Sobre todo, por favor, accedí. Nos encontramos en un café cerca de mi nuevo apartamento. Era un lugar sencillo, nada elegante, nada que impresionara a sus contactos importantes. Tomás llegó solo, sin Valentina, sin el traje caro, solo jeans y una camisa. Se veía cansado. Mayor. Se sentó frente a mí. Pidió un café que no tocó. Papá, he estado pensando mucho, sobre la boda, sobre lo que pasó, sobre lo que dije. Esperé. No iba a facilitarle esto. Creo que me dejé llevar. Por Valentina, por sus padres, por querer encajar en ese mundo. Y en el proceso olvidé lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa, Tomás? La familia, tú. Todo lo que hiciste por mí. Sonaba sincero. Pero yo había aprendido a ser cauteloso. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio repentino? Bajó la mirada,
Jugó con la taza de café, el padre de Valentina, el negocio que me prometió. Resultó ser no exactamente legal. Me metí en problemas. Casi pierdo mi trabajo. Casi voy a juicio, si no fuera por mi jefe que me dio otra oportunidad. Ahí estaba. No era arrepentimiento genuino. Era consecuencia. El mundo brillante que había elegido sobre mí había mostrado su verdadera cara. Lo siento, papá. Siento haberte tratado así. Siento haber sido tan ciego. Siento haber elegido la imagen sobre ti. Miré a mi hijo. Vi al niño que fue. Al niño que había amado incondicionalmente. Pero también vi al hombre en que se había convertido. Y sabía que esa disculpa, aunque sincera en este momento, venía del dolor y no de la reflexión. Tomás, te perdono. Porque eres mi hijo y siempre lo serás. Pero perdonar no significa olvidar. Ni significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Y que si pudiera volver atrás, pero no puedes. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos seguir adelante. Terminamos el café. Hablamos un poco más de cosas superficiales, del clima, de su trabajo, de mi apartamento nuevo. Cuando nos despedimos nos abrazamos. Fue un abrazo más largo que los anteriores. Un abrazo que sabía a despedida y a nuevo comienzo al mismo tiempo. Hoy, un año después de aquella boda, mi vida es diferente. Vivo solo pero no solitario. Trabajo cuando quiero. Ayudo en la fundación de Clara. Veo cómo niños reciben becas y oportunidades. Veo cómo sus padres lloran de agradecimiento. Y en esos momentos sé que tomé la decisión correcta. Tomás y yo hablamos. No mucho, pero hablamos. Ya no finjo que todo está bien. Ya no acepto migajas de su atención. Puse límites. Y curiosamente esos límites trajeron más respeto que años de disponibilidad incondicional. He perdonado, sí. Pero he perdonado con sabiduría, no con ingenuidad. Duele todavía a veces. En las noches cuando recuerdo al niño que fue, cuando veo fotos viejas, cuando pienso en Clara y en todo lo que soñamos. Pero también hay paz. Paz en saber que mantuve mi dignidad. Paz en saber que el dinero de esa casa está ayudando a familias que lo merecen. Paz en saber que no me convertí en un hombre amargado, sino en un hombre que aprendió. Si pudiera dar un consejo a otros padres que están pasando por algo similar, sería amen a sus hijos, pero no se pierdan a ustedes mismos en ese amor. Protejan lo suyo con abogados de confianza. Hagan testamentos claros. No esperen gratitud como pago por el amor. Y sobre todo recuerden que la dignidad no tiene edad ni precio. El amor verdadero no necesita humillación para existir. El respeto verdadero no necesita súplicas para darse. Y la familia verdadera no se mide en herencias, sino en presencia. Tomás perdió una casa y una herencia. Pero yo no perdí nada, porque lo que yo tenía no se podía quitar con palabras crueles, ni con olvido conveniente. Yo tenía mis valores, mi historia, mi dignidad, y eso nadie me lo pudo robar. Aprendí que a veces perder a alguien no es perder, es liberarse, es encontrarse, es recordar quién eres cuando quitas todas las capas de expectativas y obligaciones. Soy Roberto Mendoza. Tengo 66 años. Soy electricista. Y estoy orgulloso de cada callo en mis manos porque cada uno cuenta una historia de trabajo honrado, de esfuerzo digno, de una vida vivida con la frente en alto. Y eso es más valioso que cualquier mesa principal en cualquier boda. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber que no estoy solo en esto, que hay otros padres, otras madres que han vivido algo similar. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Desde qué rincón del mundo estas palabras encontraron eco en tu vida? ¿Has tenido que poner límites con tus hijos adultos? ¿Has sentido esa mezcla de amor y dolor que solo la familia puede causar? ¿Has tenido que elegir entre tu dignidad y la aprobación de otros? Cuéntamelo en los comentarios. No para juzgar, no para comparar heridas, sino para saber que en este camino ninguno de nosotros camina completamente solo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Tal vez sea ese padre que está siendo olvidado. Tal vez sea ese hijo que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. La vida es corta. El tiempo con nuestros padres es más corto aún.
No lo desperdicien en orgullos vacíos y apariencias falsas. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir esta parte de mi vida. Gracias por recordarme que el dolor compartido es dolor aliviado. Que Dios los bendiga. Que la vida les dé sabiduría. Y que nunca olviden que el amor verdadero se construye con respeto, no con sumisión. Un abrazo fuerte desde Madrid. Roberto Mendoza, 66 años, electricista jubilado y fundador de la Fundación Clara Mendoza para la Educación.